Vamos a tener la lectura del mensaje de esta mañana. Pueden buscar en sus Biblias, en el libro de Esdras, capítulo 7, vamos a leer los versículos del 1 al 10. Esdras, que está después de Segunda de Crónicas. Esdras, capítulo 7, versículo del 1 al 10. La palabra de Dios dice así: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Saraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcia, hijo de Salum, hijo de Sadot, hijo de Aitot, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bendito Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Agradecemos, Señor, que tú la hayas dispuesto, Señor, que tú nos las hayas provisto, Padre, para que nosotros seamos guiados, Señor, por ella, oh Dios. Gracias, Señor, porque como dijo el apóstol Pablo, se levantarán muchos, Señor, conformes a sus propios deseos, Señor. Pero tú nos has dado tu palabra, Señor, y nosotros insistiremos, oh Dios, y haremos énfasis en ella, Señor. No cederemos, oh Dios. Siempre, siempre, Señor, insistiremos en ser guiados por tu palabra. Padre, te pido en esta hora, Señor, que por tu Espíritu Santo, tú abras nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones sean abiertos para que podamos recibir tu palabra. Para que tu palabra haga en nosotros como tú quieras, Señor. He aquí tu pueblo, Señor. He aquí tu pueblo. Ese pueblo que tú siempre has buscado, Señor. Para tú glorificarte en nosotros. Para tú, oh Dios, engrandecer tu nombre en cada uno de nosotros. Padre, hoy somos nosotros quienes representamos tu pueblo, Señor.
No hay más, Señor. La humanidad no tiene otra oportunidad, oh Dios. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Insistiremos, Señor. Insistiremos en pedir, Señor. No cederemos. Permite, Señor, que como Esdras nosotros podamos preparar nuestros corazones, oh Dios. Gracias, Señor. Habla a tu pueblo conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, hoy vamos a hablar con el tema: imitemos la decisión de Esdras. Imitemos la decisión de Esdras. Para hacer esto vamos a contextualizar la lectura que hemos tenido. Para eso vamos a retroceder un poquito en el tiempo, porque aquí en Esdras está en Babilonia y vamos a ver cómo es que ellos, después de haber sido libertados de Egipto, de la esclavitud de Egipto, en esta ocasión también están esclavos de otra nación, están en cautiverio. Precisamente cuando Moisés está para morir, Dios llama a Moisés. Eso ustedes lo van a encontrar en Deuteronomio. Por eso a veces hay hermanos que dicen, bueno, yo no entendí nada del mensaje. Bueno, pero si usted no lee su Biblia no va a entender nada. Y menos cuando yo predico, porque yo predico de la palabra. Y me puede preguntar, ¿y de dónde tú dijiste eso? Bueno, le busco el texto. En Deuteronomio, en el capítulo 31, usted va a encontrar cuando Dios llama a Moisés y le dice, he aquí que tú estás para reunirte con tus padres. Un líder como Moisés que había pasado todo lo que ustedes saben que Moisés pasó, ¿verdad? Estuvo los 40 años primero porque había matado a un egipcio y tuvo que salir corriendo. Después tuvo 40 años más sin él haber sido culpable. Yo digo que el ejemplo más grande que nosotros tenemos de humildad, de mansedumbre, son esos hombres como Moisés, Josué, Caleb, porque ellos le creyeron a Dios. Pero la mayoría del pueblo no le creyó y Dios lo castigó 40 años en el desierto y ellos no se pudieron escapar de ese castigo. Ellos estuvieron ahí. Por eso el Señor hace las cosas y sabe que el que le sirve jamás se va a quejar. Nunca, ni en el desierto, ni en la ciudad, no importa cuál sea la condición o la situación en la que Dios me ponga, Dios me puso y yo aquí estoy como un soldado. Y eso fue lo que hicieron estos hombres. Entonces Dios le dice a Moisés, mira, tú vas a reunirte con tus padres. Pero este pueblo que está delante de mí hoy se va a corromper con las naciones vecinas de la tierra que yo le voy a dar. Fíjense que Dios tampoco se echa para atrás y dice, no le voy a dar la tierra porque yo sé que se van a descarriar. No, Dios no va a desistir de su propósito. El Señor entonces llama a Josué, le dice, tráeme a Josué para hacer el traspaso del cargo. Y hace el traspaso del mando, pero le dice lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Dios le dice, cuando tú partas, cuando tú te vayas, mira, esta gente se van a corromper, van a fornicar con los dioses paganos, se van a unir con los de otras naciones, que todo eso estaba prohibido por la ley que Dios le había dado a Moisés. Y Dios se lo dice a Moisés. Y yo estaba pensando cuando leía eso, digo, oye, ¿cómo se sentiría Moisés? Porque Moisés tal vez pensó, bueno, ya llegamos a la tierra, ya está todo resuelto. Pero no, Dios le dice, mira, estos se van a corromper. Ahora dice el Señor, pero se encenderá mi ira y yo lo castigaré, porque eso no va a faltar. Porque Dios no va a desistir tampoco de su propósito. Dios es santo y nosotros tenemos que caerle atrás a ese asunto, a la santidad. No es estar inventando cosas ni estar diciendo cosas. No. Es caerle atrás al proyecto de Dios. Entonces el Señor dice, yo lo castigaré y lo enviaré a otras naciones y lo esparciré. Y Dios le dice todo eso. Pasó Josué,
Josué recibió, le entregó la tierra, todo eso pasó, pero después ustedes encuentran en la palabra los tiempos de quién, de los jueces, que dice cómo vivían ellos en el tiempo de los jueces, que cada quien hacía lo que mejor le parecía, parecido a estos tiempos. Hoy hay mucha gente que vive como mejor le parece, y yo no estoy hablando de impíos ni de mundanos, cristianos. Viven como mejor le parece. A mí me parece así. Y así viven. Es decir, que la palabra de Dios no está haciendo un trabajo ahí. Y vamos a ver. ¿Qué pasa? Que así ocurrió. Tal cual Dios le dijo, el pueblo se corrompió, el pueblo se apartó de los preceptos de Dios, el pueblo se apartó de la ley de Dios. Hizo cuantas cosas quiso. Pero llegó el tiempo, porque una cosa es cuando Dios decreta un juicio, ¿verdad? Cuando Dios decreta un juicio, y otra cosa es cuando Dios llega el momento de ejecutar ese juicio. Pueden pasar hasta 400 años. ¿Ustedes sabían eso? Es más, pueden pasar hasta 1000 años para Dios ejecutar un juicio que Él decretó en tal año. Y han pasado 200 años, 400 años y así. Y entonces cuando llegue el día, el cumplimiento, Dios mismo no quiere ejecutarlo. Como yo le he dicho al Señor, digo, oye, pero a un Dios que se duele del castigo, porque el Señor se duele del castigo. El Señor quiere librarme. Es como el papá que no quiere darle la pela al niño, no se la quiere dar, no quiere. Ahí están José y Desi que no quieren darle, no quieren. Y aunque la abuela le diga, mire ese muchacho, pero ellos no quieren darle. Dios más todavía, el Señor se duele si hay una cosa que a Dios le duele, porque hay gente que piensa que Dios es insensible, pero eso no es verdad. La Biblia lo describe totalmente. Óiganme, si hay alguien con sentimiento profundo es Dios, y a Dios le duele el castigo, a Dios le duele. Pero llegado el tiempo, Dios entonces levanta a un profeta llamado Jeremías, que si ustedes quieren estar bien documentado del mensaje, Jeremías, tienen que leer a Jeremías, tienen que leer a Deuteronomio. Entonces Jeremías, Dios lo levanta a Jeremías y en el mismo capítulo 1 de una vez Dios le decreta juicio al pueblo de Israel. Dios dice lo que le va a pasar. Del norte se levantará el mal y hacia el norte quien quedaba era Babilonia. Todavía no era rey Nabucodonosor, no era rey en ese momento. Y Dios aún lo llama por su nombre, dice, mi siervo Nabucodonosor, le dice Dios, lo voy a castigar por su rebeldía, por su pecado, por su desobediencia. Y Jeremías, también Dios hace esto, el profeta, Dios el propósito que tiene con el profeta es de evitarle el castigo al pueblo. Dios envía el profeta para que el profeta vaya y diga el propósito de Dios. El profeta lo dice. ¿Y qué tiempo duró Jeremías? 23 años. Ustedes lo van a encontrar en el capítulo 25. Que Jeremías, después de haberle decretado el juicio de Dios, haberle dicho que iban a ser llevados cautivos a Babilonia, que la ciudad de Jerusalén y Judá iban a ser sitiadas por Nabucodonosor. Jeremías se lo dice, pero dura 23 años. Dios rogándole, si ustedes lo leen lo van a ver que Dios le dice, todavía en el 25 le dice Dios a Jeremías, ve y dile a este pueblo por si acaso se devuelve. Porque en muchas ocasiones Dios le dice, mira, ve y dile, aunque ellos no te van a oír. Y muchos dicen, pero ven acá, ¿y cómo es que Dios le dice que vaya y hable si Él sabe que ellos no van a oír, que ellos no van a escuchar? Mi hermano, Dios es justo y Dios cumple. Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a su promesa, no importa lo que nosotros hagamos. Ve y dile, ellos no te van a escuchar, ellos no van a querer que tú le hables, pero ve y díselo. Por eso es que nosotros, mis hermanos, no debemos detenernos en ir y decirle a la gente la obra que Dios ha hecho. No se ponga a verle la cara a la gente a ver si hay posibilidad de que se convierta. Eso no lo dice la Biblia. El Señor dijo, ve y predica. Yo tengo que ver si va a ser un buen cristiano o un mal cristiano.
A mí eso no me importa. Yo tengo que ver que el Señor me mandó. Y entonces el Señor le dice a Jeremías en muchas ocasiones, ve y dile aunque no te van a escuchar. Pero ustedes van a ver en el 25, es como si Dios estuviera rogando. Es como si Él le estuviera rogando y diciendo, ve y habla con este pueblo para yo devolverme del mal que le voy a hacer. Oigan, todavía Dios está diciendo. 23 años duró Jeremías. Y oigan quién metió a Jeremías en un cepo, porque las palabras de Jeremías no le agradaron. Porque hay gente que la palabra de Dios no le agrada para nada. Y ¿quién metió a Jeremías en un cepo? Oigan, el sumo sacerdote. Es decir, el que estaba llamado tal vez a respaldar la palabra de Jeremías. El que estaba llamado a respaldar, sí, este es un hombre de Dios, es un siervo de Dios. Pues no, tuvieron que venir algunos ancianos y decir, pero ¿cómo vamos a hacernos ese daño nosotros? Si han habido otros profetas que lo han dicho también. Él lo que está diciendo es lo mismo que ellos han dicho. Y va a venir el castigo. Pero el sacerdote metió a Jeremías en un cepo, porque no le agradaron la palabra de Jeremías. Entonces, ese es el contexto. Por eso, cumplido el tiempo, Dios le había mandado a decir al pueblo que eran 70 años de cautiverio. 70 años le metió el Señor. Nabucodonosor va a venir, va a arrasar con la ciudad, algunos van a morir a espada, otros los que no tenían, por ejemplo, estatus ni nada, lo dejaron en el pueblo, pasando hambre, pasando calamidades, y la mejor clase que había de ellos, Nabucodonosor se lo llevó para que le sirvieran a él, a su reinado. Ahí es que Daniel va a dar allá también. Pero Nabucodonosor nada más no hizo eso, sino que el templo lo destruyó. Porque también Dios le había dicho a Salomón, mira, si tú permaneces en mi ley, en mis estatutos, como tu padre David, esta casa será para siempre. Pero el mismo Salomón fue el primero que se corrompió y se unió a mujeres paganas y a idolatría. Entonces dio también juicio contra el templo. El templo fue demolido. Nabucodonosor arrasó, se llevó todos los utensilios del templo y se lo llevó al templo de sus dioses. Pero oigan esto, por la voluntad de Dios. Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo Dios hace eso? Sí, Dios hace eso. Porque Dios decreta su juicio también. Ahora, lo más extraordinario, cuando usted empiece a leer a Esdras, capítulo 1, inmediatamente usted va a ver cómo dice Esdras, su capítulo 1 dice que el rey Ciro, cumplidos los 70 años, porque a veces creemos que Dios va a levantar a alguien de nosotros. No, Dios tiene que levantar un cristiano. No. Dios levanta a quien Él quiera. Cumplidos los 70 años, Dios levantó al rey Ciro, que era rey de Babilonia, en Persia. Ya Nabucodonosor había pasado. Y Dios levanta al rey Ciro, y este rey habla mejor que nosotros como cristianos. Dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra me ha encomendado, me ha comisionado que le construya templo, dice el rey Ciro, sin ser cristiano y sin nada, sin conocer a Dios. Pero Dios inclina el corazón del rey. Dios inclina el corazón de quien sea. No hay corazón que Dios no incline. Y cumplidos los 70 años, no fue que ellos se amotinaron, hicieron un complot para levantarse. No. Fue Dios quien levantó al rey Ciro. Y el rey Ciro envía una comisión. Al frente estaba uno llamado, que fue enviado como gobernador, Sebasar. Y el rey Ciro, de su propio tesoro, dio dinero para la edificación del templo. Se edifica el templo no en el reinado de Ciro, porque habían los enemigos que estaban alrededor, habían judíos también contrarios y siempre le estaban escribiendo carta al rey contrario a que se edificara el templo, porque ellos ya tenían su creencia pagana, idolátrica. ¿Qué pasa? Que
se detuvo la construcción del templo, pero se levantó el rey Darío también, y el rey Darío buscó en la memoria del rey Ciro y continuó la edificación del templo. Todo estaba centrado a construir el templo. Ellos se habían centrado en eso y era una sola comisión que había ido. Luego todavía insistían los contrarios y enviaban cartas al rey, y así se mantuvo eso, venido hasta que llegó al rey Artajerjes, que es donde estamos, es donde hemos leído. Y cuando estaba el rey Artajerjes, que llega y toma el trono, también le envían los contrarios escritos diciéndole que no podía edificarse el templo, porque eso era un pueblo rebelde, un pueblo que se levantaba contra los reyes. Y él lee la carta y dice, pero ¿cómo es posible? Detengan eso, detengan esa construcción. Y la mandó a detener este rey Artajerjes. Ustedes lo pueden leer en Esdras. Ahora, ¿qué pasa? Que precisamente sí, Dios, para ministrar su palabra, sí Dios levanta a uno que sea de lo de él. Y aquí es que entramos a donde leímos. Esdras. ¿Quién es Esdras? Esdras, por eso leímos la genealogía, hijo de Aitó, hijo de, que mucha gente no le da importancia a eso. Y cuando lee la Biblia le pasa por alto a eso. Eso es un error, mis hermanos. Porque primero la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Por eso esos nombres aparecen ahí. Además, para que nosotros conociéramos el origen de Esdras. Y Esdras no era nada más y nada menos que descendiente ¿de quién? De Aarón, el hermano de Moisés, el primer sacerdote de Israel. Y Esdras era descendiente porque venía de la descendencia de Eleazar, el hijo de Aarón, que fue sacerdote también. Por eso está ahí. Pero no solamente eso, ¿qué entonces hace Esdras? Esdras habla con el rey Artajerjes. Y Artajerjes entonces es como si fue totalmente un milagro. Él estaba opuesto a la construcción del templo, el rey. Pero cuando Esdras habla con él, el rey dice que todo lo que él le pidió, él se lo dio. ¿Por qué? Dice, porque la buena mano de Dios estaba con él. Pero el 10 nos dice por qué la buena mano de Dios estaba con él. ¿Por qué la buena mano de Dios estaba con él? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplir la ley de Jehová y para enseñar 3 propósitos, mis hermanos. 3 propósitos fundamentales que todo cristiano tiene que asumir. Tiene que asumirlo. Tenemos que asumirlo. El Señor no nos ha llamado para ser payasos, ni no nos ha llamado para entretenernos. Y muchos hermanos, como no entienden el cristianismo, porque el cristianismo que hoy se vive es un poco extraño, raro, que es de una egolatría. Yo quiero un Dios para que me sirva, un Dios para que me resuelva, un Dios para que me ayude, un Dios, pero en la Biblia no aparece eso. El Señor nos llama a nosotros como siervos para servirle a Él, para hacer lo que Él dice que hagamos. Y es lo que hace Esdras. Pero Esdras, al ser descendiente de Aarón, dice la palabra aquí que era escriba, diligente. Cuando dice diligente, no era que escribía rápido, no. Que era escriba, porque ellos lo que hacían los escribas era que hacían escrito de la palabra que Dios le había dado para dispersarla. Pero era escriba diligente en el sentido de que él se empeñaba en eso, se dedicaba a eso. Pero además de eso, también Esdras era que sacerdote. Fíjense, cuando Esdras decide volver a Jerusalén, ya el templo estaba construido, ya el templo estaba hecho. Estamos hablando de unos 56 años después de que habían pasado los 70 años, de la primera comisión que había enviado Ciro. Y Esdras va a Jerusalén y tiene esos 3 propósitos, mis hermanos.
Es decir, él preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios, para cumplir la ley de Jehová y para enseñarla. Ahora, ¿qué es preparar? ¿Qué es preparar? ¿Cómo se prepara algo? Preparar quiere decir disponer. Se puede decir, es tomar ¿qué? Una decisión. Es tomar una decisión. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos decisiones ¿para qué? Para casarnos, los que estamos casados. Los que no se han casado es porque no han tomado esa decisión. Y si nunca la toman, nunca se casarán. Nunca se casarán, pues no la tomaron. Los que estamos casados un día dijimos sí. Y hasta decidimos con quién nos íbamos a casar. Aquí hay abogados, médicos, contadores, ¿cuánto? Profesión. Usted decidió ingresar a la universidad. Usted tomó una decisión. Usted dijo, yo voy a estudiar medicina, por ejemplo. Voy a estudiar derecho, voy a estudiar magisterio, voy a estudiar contabilidad. Lo que usted decidió. Es decir, noten que es una decisión. Y es una decisión ¿de dónde? Del corazón, que tiene que ver conmigo. Yo le decía a mi esposa mientras preparaba el mensaje, si tú y yo no hubiéramos decidido una noche o un día que hablamos y dijimos, mira, vamos a predicarle el evangelio a nuestros amigos, a nuestros familiares, porque nosotros predicábamos el evangelio disperso así, en la calle, pero gracias a Dios que un 31 nosotros dijimos, no, vamos a predicarlo con ese sistema de predicarlo a familia, a relacionados, a allegados, amigos, a compañeros de trabajo. Y lo hicimos, empezamos. Por eso estamos aquí hoy. Si nosotros no hubiéramos tomado esa decisión, estuviéramos allá en la asamblea, en la iglesia de Pedro, en el culto, sentados. Estuviéramos allá así, pero esa decisión la tomamos y dijimos y empezamos mano a la obra. Entonces, eso es lo que, ¿cómo preparamos nuestro corazón? Fíjense, lo preparamos para muchas cosas, pero Esdras prepara su corazón, oigan, cumpliendo con la declaración que el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas. Esdras prepara su corazón para servirle al propósito de Dios. No era para servirse él, ni para servir a un propósito de él. No, era para servirle. ¿Y qué pasa con nosotros? Que nosotros no queremos servirle al propósito de otro, aún incluyendo a Dios. Esos no son mis intereses. ¿Ustedes se dan cuenta? Por eso hay gente que no está dispuesto a ser amable con los demás. A ellos no le importa. Pero si usted es cristiano y le importa a Dios, pues le importa el ser humano. El ser humano me tiene que importar porque le importa al Señor. El Señor pagó un precio muy caro. Entonces a partir de lo que el Señor haya hecho, no de lo que a mí me interese. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos ejemplos, podríamos mencionar el ejemplo de los 120 en el aposento alto. Cuando Jesús se reunió en el libro de los Hechos, capítulo 1, la palabra dice que habían más de 500 personas. Cuando Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la venida del Espíritu Santo para que sean llenos, para que sean investidos del Espíritu Santo. Habían más de 500 personas, pero cuando el Espíritu Santo vino, ¿cuántas personas habían? Habían 120 personas, es decir, que 380 personas y más, porque dice que eran más de 500, 380 y más, que empezaron a preparar su corazón, pero vieron que se tardaba el asunto, que Dios no aparecía, y cogieron la de Villadiego. Como hacen muchos, se convierten, no, ya esto no me está resultando, y se van. Pues, pero estos 120 dijeron, no, nosotros vamos a esperar. Y estuvieron los 120 ahí, decididos. Eso es lo que es preparar el corazón. Tomar una decisión firme. ¿Qué va a ocurrir cuando usted haga eso? Que seguro que van a venir 10,000 cosas a querer
evitar que usted tome esa decisión. Pues yo he tenido esa experiencia ya muchas veces. Pero ¿qué debemos hacer? Insistir, insistir. Como la gota. ¿Cómo es que la gota le hace el hoyo a la piedra? Es insistiendo que una gota le hace un hoyo, no a una piedra, no a lo que sea. Hasta al acero le hace el hoyo. Y es una gota, pero está insistiendo, está insistiendo. Entonces, tenemos el ejemplo de Noé, cuando Dios llama a Noé. Dios, como le digo, lo menos que Él quiere es ejecutar sentencia. Y Noé dura 120 años predicando, por si acaso alguno se devuelve de su mal camino. Y dice, ok, Noé, te vamos a ayudar a construir el arca, la vamos a hacer más grande porque mira, yo quiero un espacio ahí. Pero ¿quién apareció diciendo eso? Nadie se interesó. Y así aparece la gente de hoy. No le interesa el evangelio. ¿Por qué? Porque no es una cosa presente, no es una necesidad presente, piensan ellos. Pero le voy a decir algo, ahorita, vamos a estar delante del trono del Señor. Y eso va a ser. Eso no lo evita nadie. Entonces pensemos en eso. No es una necesidad de hoy y pensamos, porque el Señor puede venir hoy y se va a hacer una necesidad de una vez inmediata. Entonces Noé predica, el Señor lo pone 120 años, por si acaso alguien se interesa, pero nadie se interesó. Hoy nosotros tenemos aquí en la iglesia, y hace mucho tiempo, que nosotros decidimos que los primeros 40 días del año íbamos a estar ¿en qué? En ayuno y oración. Los primeros 40 días del año. Ayuno y oración. Desde el 1 de enero al 10 de febrero. Los primeros 40 días. ¿Cuántos de ustedes han asumido ese compromiso? ¿O se han interesado por eso? Porque hay mucha gente que no le interesa. Yo soy cristiano y voy a la iglesia, pero yo me voy a estar metiendo en eso. Ajá, entonces sigo siendo un cristiano mediocre, un cristiano que apenas estoy gateando yo y no sirvo para predicarle a mi amigo, no sirvo para nada. No, eso es que Dios llama, es que Dios, pero Dios llama y Dios no ha llamado a todos. Ya Dios llamó, ya Dios dijo lo que iba a decir. Dios, ¿cuántas veces que lo va a hacer? Entonces, nosotros hemos decidido eso por año, todos los años hacemos los primeros 40 días de ayuno y oración. Así que yo le invito a que ustedes incluyan eso en su agenda y piensen, ¿cuándo empezar? Hoy, mis hermanos. Hoy, es hoy que tenemos que empezar. Entonces, el primer propósito que tenía Esdras era de inquirir en la palabra de Dios. Inquirir quiere decir que averiguar, investigar, examinar, escudriñar. ¿Saben? Que no es solamente, yo estaba leyendo la Biblia ahora mismo. Lee la Biblia así, como cualquier cosa. No, mis hermanos, es profundizar. Es meternos en el texto. Es investigar. Si usted no entiende la palabra que está leyendo, si no está claro el pasaje, es usted profundizar, examinar, escudriñar. Entonces, tenemos ejemplo de eso. Por ejemplo, los hermanos en Berea, esa cita está en Hechos 17:11, la van a pasar. Hechos 17:11, cuando el apóstol Pablo, fíjense, el apóstol Pablo, que podían los hermanos decir, no, esto es un hombre confiable, esto es un hombre de Dios, no hay por qué dudar lo que él está diciendo. No, mis hermanos, ustedes no tienen que aceptarle a nadie absolutamente, a nadie. Aceptarle, no, ese hombre es confiable, es un cura o es un pastor, en lo absoluto, mis hermanos. No, vamos a revisar el texto. ¿Por qué? Porque yo puedo estar equivocado. Yo puedo estar equivocado. Y si yo estoy equivocado y usted se fío de mí, usted se va a equivocar también. Entonces además usted tiene todo el derecho de examinar el texto. Todo el que le diga a usted que no, que usted tiene que guiarse de lo que él diga, ese está fuera de lo que Dios ha dicho. No es verdad, en la Biblia no aparece eso. Es tanto así que el apóstol Pedro dice que la escritura no es de interpretación privada. Que nadie venga a decir, no, él es quien tiene la interpretación. No, eso no es verdad. Yo podría estar equivocado y uno de ustedes venir a decirme, Lima, te equivocaste en eso. Lo veo, lo reviso, fue verdad, sí me equivoqué.
porque yo no soy Dios. Aún fuera profeta, porque los profetas también es de lo que Dios les revela, que saben. Si Dios no les revela, no saben nada. Entonces el texto, mira, dice que los hermanos de Berea, ¿qué eran? Estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque los de Tesalónica no recibieron y ya, y está bien. Pero estos hermanos dijeron, no, cada día recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué quiere decir solicitud? Solicitud, es decir, ellos estaban dispuestos, estaban solícitos, escudriñando a ver si lo que Pablo le decía era cierto. Además, eso sirve para que usted se vaya enamorando del Señor, para que usted vaya conociendo al Señor. También tenemos otro ejemplo en Primera de Pedro 10, Primera de Pedro 1, 10 y 11. Dice que lo mismo profeta, que eso es lo que dice en Primera de Pedro 1, del día al 11. Lo mismo profeta que escribieron las escrituras, vamos a poner un ejemplo, Isaías, que escribió de los sufrimientos, los padecimientos del Mesías. Dice que ellos mismos con diligencia inquirían en la palabra que ellos mismos habían escrito, porque esas palabras no eran de ellos. Esas palabras las recibían ellos de Dios. Entonces ellos mismos se ponían a investigar. Y si ustedes siguen leyendo más abajo, el Espíritu Santo tuvo que revelarlo para que no se pusieran locos. Dijo, mira, eso no es para ustedes. Eso es para otros tiempos. Y hoy la tenemos nosotros y no nos maravillamos. Porque déjenme decirles, esa gente no conocían lo que nosotros conocemos. Esa gente no conocían al Mesías. Acuérdense cuando Felipe iba, que el eunuco iba leyendo, dijo, ¿de quién dice él esto, el profeta? ¿De él o de otro? Porque no sabía. Hoy usted sabe, ¿de quién decía Isaías eso? Usted dice de Cristo, del Mesías. Porque no fue revelado. Pero en esos tiempos estaba la escritura, pero no estaba la revelación. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, ¿por qué hay muchísimos falsos profetas? Porque se ponen a leer Apocalipsis y quieren que Dios le haga lo que ellos dicen que mira, ahí dice que viene juicio para tal nación y tal cosa. Y viene y pasa y no pasa nada. Ay, ¿quién te mandó a inventar? ¿Quién te mandó a inventar? ¿Dios te mandó a inventar? No. Aún esté la escritura, si no está la revelación, ellos tenían a Isaías. Ni el mismo Isaías sabía de quién decía eso. El mismo eunuco no sabía de quién decía eso. ¿Quién lo sabía? Felipe lo sabía. ¿Y quién sabe eso? Vaya y pregúntele a alguien en la calle. Léale ahí a alguien eso y diga, mira, ¿de quién él dice esto? Y pregúntele a ver si saben. Y le aseguro que no saben. Y si saben es porque han estado escudriñando las escrituras. Si no, no supieran. Porque la revelación de Dios viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, tenemos motivaciones cerradas. Por ejemplo, Herodes inquirió en la palabra, ¿pero para qué? Para saber dónde era que iba a nacer el Mesías. ¿Para qué? Para matarlo. Para matarlo. Oye el propósito que él tenía. Como aparecen hoy personajes que sí aprenden la Biblia, escudriñan la palabra, la escritura, pero para hacerse millonario o para desplazar a Dios, hacerse ellos y sí, todos tienen que venir a mí, todos tienen que escucharme a mí, todos tienen que, yo soy el único que puedo predicar, yo soy el único que puedo. Eso no está en la Biblia. Es decir, estamos llamados todos. Entonces, ¿quiénes hicieron una buena motivación? Los magos. Los magos inquirieron en la palabra de Dios. ¿Para qué? Ellos estudiaban, inquirían en la palabra. Sabía que venía el Mesías y vieron, cuando ellos vieron su estrella, ellos vieron esa estrella y dijeron, esta es la estrella. Ahora salieron hacia Jerusalén y fueron donde Herodes, porque para entrar al territorio tenían que tener permiso. Y van y le dicen, va a nacer el Mesías. ¿Dónde? Herodes manda a buscar a los escribas para que digan a los que tenían las escrituras. Y ellos dicen en Belén de Judá. Los magos van, ¿pero para qué? Para adorarle. Es decir, la motivación era correcta. Para llevarles regalos.
Por eso el ángel le dice a ellos, no vuelvan por el camino de Herodes, porque Herodes tiene planes de eliminar al niño. ¿Cómo entonces debemos nosotros inquirir? ¿Para qué? ¿Para qué nosotros tenemos que inquirir en la palabra de Dios? Lo primero es para conocer a Dios. Para conocer a Dios, mis hermanos. Hay muchas personas que dicen, es que Dios no es conocible. Bueno, ciertamente, exhaustivamente, Dios no es conocible. Pero ¿qué pasa? Que la parte que Dios le interesa que nosotros conozcamos, Dios nos las ha revelado en su palabra. Entonces, en la parte que Dios ha revelado en su palabra de Dios, de su carácter, de cómo es Él, Dios lo ha revelado. ¿Por qué yo puedo decir que Dios se duele del castigo? Que a Dios le duele porque Él lo dice en su palabra. ¿Por qué decimos que Dios es amor? No que en Dios hay amor, no, sino que Dios es amor, porque Dios lo revela en su palabra. Entonces, todo lo que yo necesito saber de Dios está revelado en la Escritura. Ahora, la otra parte que no se puede conocer de Dios, esa parte no me interesa a mí, porque Él mismo dice que lo revelado nos corresponde a nosotros y lo oculto le pertenece a Él. Y que yo no lo necesito para servirle ni para ser la persona que Dios quiere que yo sea. Entonces, ¿para qué me voy a meter en eso? Porque no lo necesito. También la palabra de Dios, en esa parte de conocer a Dios, Jesús lo dijo en Juan 5:39. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras. Fíjense, aquí nosotros tenemos dos declaraciones. Primero, las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo. En la palabra, en la revelación natural, usted no va a encontrar ningún detalle de Cristo. Ahora en las Escrituras usted va a encontrar todo lo concerniente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Pero tenemos también la otra gracia. Dice, en ella encontramos el tesoro más valioso que Dios le ha dado al hombre. ¿Cuál? La vida eterna. Eso lo encontramos en la palabra de Dios, no lo encontramos en la revelación general. No habla de la salvación, no habla del plan, pero la palabra de Dios nos declara el plan que Dios tiene para redimir a la humanidad. Y todos tienen oído para oír. No es de que, no, si Dios no te abre los oídos, Dios te dio oído para oír. Que tú tengas otros intereses y estés pensando en lo que vas a comer ahorita, eso es tu problema. Pero yo te estoy diciendo lo que Dios dice. Que tú estés pensando en un problema que dejaste en tu casa, eso es tu problema. Yo te estoy hablando de lo que Dios ha dicho. Entonces, ustedes se dan cuenta, otra razón es para no ser extraviado, Efesios 4:14. ¿Qué dice en Efesios 4:14? ¿Qué dice? Para que ya no seamos niños. Hermano, con 20 años, pero es un bebé. El leche no crece, no madura. Dice, hay que se frustran y hasta se van de la iglesia. Y si yo tengo tantos años y siempre hago la misma ira, pero venga acá. Entonces el alimento no le está aprovechando. ¿Pero por qué no le está aprovechando? Porque no le importa. Tiene otros planes, tiene otro proyecto, tiene su vida. No está pensando en el propósito de Dios. Porque si yo hago una rabiaca, hago un pique grande, yo voy a decirme, acá excúsame, pero esto no puede ser. ¿Cómo es esto? Y yo voy a ir, yo me voy a tirar de barriga. Señor, pero ven acá, yo tengo 10 años, ¿y cómo es esto? Y todavía a mí me pasa esto. Y yo debo cuestionarme yo mismo y decir, yo tengo que crecer. Pero voy a crecer, como dice Pedro, si estoy recibiendo el alimento espiritual, la palabra de Dios, no adulterada, porque a veces o la adultera el que la está predicando o la adulteramos nosotros. ¿Y qué hace? Que no hace daño, no indigesta, porque le echamos agua a la leche,
entonces no hace daño. No, 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 es tal cual Dios lo dijo. ¿Qué duro? Bueno, pues lo que sea, pero esto fue lo que Dios dijo. Entonces, el otro propósito, ¿cuál fue? Para obedecerla. Primero, inquirir en la palabra de Dios, luego para obedecerla, que no es tan fácil tampoco, para cumplirla. Y en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, ¿qué dice? ¿Qué tenemos nosotros que hacer con la palabra? Ponerla por obra. Nosotros no podemos recibir la palabra de Dios para alardear o para que vean que sabemos. No, 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 es para ponerla por obra. Así, mira, ve, Dios dice que lo haga de esta manera. Pues de esa manera lo voy a hacer. Acuérdense cuando Jesús le dijo a los fariseos, dijo de los fariseos, como los fariseos dicen que hagan ustedes. Ahora no hagan como ellos hacen. Porque ellos se sabían la palabra, la conocían. Entonces, lo que ellos decían estaba correcto. Como ellos dicen, hagan, pero no como ellos hacen. Y aquí, ¿qué dice? Que es para qué? Para ponerla por obra. A la tierra a la cual vosotros para tomarla. Es decir, iban a vivir en comunidad, iban a estar en comunidad. Tenían que dejarse guiar de la palabra de Dios para poder interactuar como Dios ordena. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de eso? ¿Cuáles son los beneficios? La otra. Y guardando sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean. El Señor hasta una promesa hace. A mucha gente no le interesa, pero para que llegue a los 90, para que llegue a los 100, para que tus días sean prolongados. ¿Quién es que se encarga de preservar tu vida? Es el Señor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que el Señor nos demanda. Y un versículo que conocemos tanto, que ya muchos no le hacen caso, pero es lo que Santiago dice, que no debemos ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Debemos hacerla, debemos encarnarla, debe cobrar vida y debemos estar preparados para ayudarnos unos a otros. Si vemos a un hermano que no anda correctamente, llamarle la atención. Entonces, hay medidas extremas, por ejemplo, para obedecer la palabra de Dios. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, tuvo que tomar medidas extremas, mis hermanos. Como que ya los que habían ido de la cautividad se habían unido con mujeres extranjeras. Se habían casado con mujeres de otra nación pagana. Y Esdras y los ancianos tuvieron que deshacer esos matrimonios. ¿Qué le parece a ustedes? Esdras y los ancianos hicieron que ellos despacharan esas mujeres con sus hijos. Y literalmente lo ejecutaron. Que hoy dice, ¿cómo? Que deje a mi esposa. Porque hoy hay cristianos que se casan con inconversos. Pero eso no es doctrina del Viejo Testamento. El apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Porque cuando Esdras llega, ellos le dicen, mira, los santos están mezclados con los paganos. Porque el pueblo de Dios es santo. Y usted no es santo porque usted se hace santo. Fue Dios quien lo hizo santo. Fue Dios quien lo santificó cuando usted aceptó a Cristo. Entonces, si usted no sabe lo que usted recibió, lo que Dios le ha dado, ¿cómo me mezclo yo? Mi esposa y yo lo decimos, nosotros estamos casados porque somos cristianos. Porque yo de que conocí al Señor y leí eso, no os unáis en yugo desigual, ahí mismo murieron las mujeres
de Babilonia, porque el mundo representa a Babilonia. El mundo representa a Babilonia hoy. Y yo dije, Señor, la mía tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Y estaba aquí. Fíjense, nuestro lema del año pasado, ¿cuál era? Viviendo la palabra día a día. ¿Y cuál es el lema de este año? Es el mismo lema. Y tal vez lo tengamos por 5 años. ¿Por qué? Porque es que tenemos, mis hermanos, que caerle atrás a eso. Viviendo la palabra día a día. Mi hermano, cuando usted vaya a comportarse o a hacer una acción, mi hermano, piense en la palabra de Dios. En consejería yo veo, hermano, que con toda honestidad, yo digo, ¿y dónde es que han estado? Porque con una actitud como de que Dios no ha pasado por ahí. No he escuchado nada de lo que Dios ha dicho. Y nos pasa aún a nosotros, mi esposa y yo a veces cuando discutimos. Y yo le digo, y ella me lo dice a mí, dice, no, tú tienes que cumplir con lo que dice Pedro. Ella se sabe muy bien lo que tengo yo que cumplir. Pero yo también le digo a ella, sí, pero tú tienes que cumplir con lo que dice, y yo le digo el versículo de ella. Entonces, yo me sé más el de ella, y ella se sabe más el mío. Y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, apréndete tú bien el tuyo, que yo me voy a aprender bien el mío. Mis hermanos, eso es así. Y la gracia de Dios es tan abundante que Él nos da oportunidad, nos da chance. El otro propósito, y ya casi estamos terminando, para enseñarla. Porque dígame usted, ¿cómo yo me pongo a enseñar la palabra? Ajá, pero yo no investigo, yo no estoy inquiriendo la palabra de Dios, no escudriño, no, ¿cómo le enseño? No hay manera. Entonces tampoco la estoy obedeciendo. ¿Qué moral tengo yo? Como me dice la esposa mía a veces, ¿qué moral tienes tú para...? Digo, bueno, espérate, tú sabes que es un proceso y andamos en el camino. Yo lo que no voy a ir a decir que yo estoy acabado y que ya yo me la sé y que ya yo cumplí. No. Mire, el Señor dice que tenemos. Nunca se excluya, mi hermano, nunca se excluya porque no estamos excluidos. Porque hoy soy yo que estoy aquí predicando, pero puede ser que mañana sea usted que esté predicando aquí. Y entonces no estamos excluidos. Fíjense que Pedro no se excluyó. Dice en 2 de Pedro que Dios no ha manifestado sus juicios porque Él nos tiene paciencia. Ahí volvemos otra vez. Dios es paciente. ¿Por qué yo puedo decir que Dios es paciente? Hay hermanos que le piden a Dios que mande juicio. Mira, pero ya ese tipo Dios debía eliminarlo. Dios no te va a oír. Porque Dios tiene paciencia. Como dice en Hechos 17:30, que Dios lo que ha hecho con toda esta diablura que hemos hecho, que Dios ha pasado por alto los tiempos y Dios le llama ignorancia mejor. Los tiempos de esta ignorancia Dios lo ha pasado por alto porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él quiere que todos retrocedan al arrepentimiento. Ese es el propósito que Dios tiene. Dios lo ha declarado, lo ha revelado, lo ha dicho. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Primero, inquirir en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, aplicármela a quien, a ustedes. No aplicármela yo, aplicarme la palabra de Dios. Entonces, luego que yo me la aplico, entonces estoy apto que para enseñarla. Fíjense lo que hace Esdras cuando llega en Nehemías 8, versículo 3. Nehemías 8, versículo 3. ¿Qué hace Esdras? Esdras dice: desde el alba hasta el mediodía, mis hermanos. Y ya algunos de ustedes quieren irse a comer. Entonces, desde el alba hasta el mediodía estuvo él, oiga, leyendo la palabra en voz alta. Pero no fue solamente eso. Luego el 18, ¿qué dice el 18?
En la fiesta solemne. En la fiesta solemne que celebraba por 7 días. Y Esdras estuvo los 7 días leyendo la palabra de Dios. Porque dijo, sí, está bien, ya edificaron el templo. Eso está correcto, eso está bien. Ahora el pueblo espiritualmente estaba enfermo. El pueblo espiritualmente estaba caído. Entonces lo que había era que resucitarlo. ¿Y qué es lo que resucita al muerto? Le decía yo a José ayer, ¿qué es lo que nos resucita? Es la palabra de Dios. Es con la palabra que el Señor nos resucita. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y usted se expone cada domingo. Entonces, el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo en 2 de Timoteo 4:1. ¿Qué le encomienda el apóstol Pablo? El apóstol Pablo pone a Dios como testigo y le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, que predique, fíjense lo que yo he dicho siempre, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Nos ha dado la palabra. Esa es nuestra responsabilidad, predicar la palabra. No es transformar gente, no es cambiar gente, es predicar la palabra de Dios. Cierto que tenemos que tener testimonio para hacer eso. Porque yo no puedo ir a predicarle a un vecino y que el vecino se ríe y me diga, óyeme, ¿qué es lo que tú haces? Suena más duro que lo que tú dices. Es decir, tiene que coincidir que lo que yo diga, sí es verdad, mira, ese tipo es verdad, yo lo conozco de hace tiempo. Y ese hombre, mira, siempre ha sido así. Esa persona siempre ha andado así. Ustedes se dan cuenta, tiene que coincidir. Si no coincide, lo que le hacemos es daño a la obra de Dios. Entonces, en conclusión, mis hermanos, imitemos la buena actitud de Esdras, preparar nuestros corazones para inquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Si nosotros lo hacemos, ¿cuál va a ser el resultado? La buena mano, dice, a Dios le va a agradar, a Dios le va a gustar mi decisión, la propuesta que yo me he hecho. ¿Que me va a costar? Sí, todo tiene un precio. Y lo bueno de eso es eso, que tiene un precio. Entonces, mis hermanos, para terminar, yo voy a pedir, mis hermanos, no es obligado, el que quiera postrarse en señal de humillación, el que quiera postrarse para que insistamos pidiéndole al Señor que nos ayude a preparar nuestros corazones. Los que todavía no han tomado esa decisión, usted le va a pedir al Señor que le ayude a tomarla. Que tiene algún costo, sí lo va a tener. Porque si usted se dedica a preparar su corazón, es porque usted va a sacar espacio que usted tiene ocupado. Tal vez le digo que en distracción. Porque en este tiempo hay muchas distracciones. Por ejemplo, podemos durar 2 horas viendo una película, pero no puedo durar 2 horas escudriñando la Escritura. Y entonces, podemos durar 3 horas viendo un juego de pelota, pero no puedo durar 3 horas de rodillas. Ustedes se dan cuenta que hay un intercambio. Ah, no tenemos tiempo, el tiempo está ahí, pero yo lo estoy dedicando a otras cosas. Entonces, esa guerra tiene que empezar. Ese pleito tiene que darse. Yo voy a inquirir en la palabra de Dios. Yo voy a orar a Dios. Yo voy a buscar el rostro de Dios. Y para eso tengo tal vez que dejar de ver el juego. O tal vez tengo que dejar de ver la película. Porque si me dan a elegir, ¿qué voy a hacer? ¿Que va a haber un pleito? Sí, que lo haya. Que se arme el pleito. Vamos a pelearlo. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el primero que se va a postrar soy yo. Y el que quiera hacerlo lo puede hacer. Oh bendito Dios Padre, te bendecimos Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra Señor que tú nos has dado en este día Señor. Padre, como dicen ella, Padre, para nosotros es imposible. Para nosotros es imposible, oh Dios. Pero como tú dijiste Jesús,
Para Dios nada es imposible. Por eso nosotros nos postramos, Señor, en señal de humillación, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Nos postramos de rodillas, Padre. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Aquí estamos postrados, Señor, ante tus pies, Señor. Nos ponemos de rodillas, Señor, en señal de humillación, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por el tiempo que hemos consumido, Señor, en otros asuntos que no tienen nada que ver contigo, Señor. Que no tienen nada que ver con tu proyecto, que no tienen nada que ver con tu plan, que no tienen nada que ver con tu propósito. Padre, nos humillamos, Señor, delante de ti. Perdónanos, Señor, como tu pueblo. Perdónanos como iglesia, Señor. Mira aún los hermanos que no están aquí en este día, te lo presentamos, Señor. Te presentamos esos hermanos para que tu Espíritu Santo haga la obra en ellos, Señor. Padre, para que nosotros podamos disponer nuestros corazones, para que nosotros podamos preparar nuestros corazones para inquirir en tu palabra, Señor, para cumplirla, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Padre. Oh, para que tu obra crezca, para que tu obra avance, Señor, y para que nosotros podamos servir de instrumento, Señor, enseñando tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano que se postra delante de ti, Señor. Gracias, oh Dios. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.